Buenas tardes, vamos a hablar sobre bradicardias. La historia del ritmo para la bradicardia comenzó hace más de 50 años, y en estas 5 décadas la evolución tecnológica de dispositivos y herramientas se ha complementado con la adquisición de importantes pruebas científicas de beneficio en entornos específicos de pacientes. No se conoce con precisión la prevalencia actual de las bradiarritmias, que requieren terapia de estimulación cardíaca permanente, pero el envejecimiento progresivo de la población hace necesario mejorar el conocimiento del impacto de la bradicardia en la salud de los pacientes, así como mejorar la implementación en la práctica diaria de los tratamientos con dispositivos más adecuados y basados en la evidencia, con una adecuada reorganización de la atención. Además, la impresionante evolución tecnológica que se produjo en este campo, como resultado de una amplia cooperación entre médicos, científicos, ingenieros, fabricantes, agencias reguladoras y proveedores de atención médica, condujo a la aparición de nuevos requisitos como la mejora de las habilidades clínicas, la necesidad de educación continua sobre la tecnología en rápida evolución, la evaluación de los costos del tratamiento, la necesidad de pautas de consenso y la necesidad de reorganizar la prestación de atención, incluida la telemedicina para el seguimiento de los dispositivos. Las bradiarritmias, incluida la disfunción del nódulo sinusal y las alteraciones de la conducción aurículo-ventricular, son un hallazgo clínico común entre las personas de edad avanzada. El envejecimiento se asocia con un aumento del depósito de grasa y colágeno que rodea el nodo sinusal, lo que puede causar una falla temporal de la formación y propagación del impulso sinusal. Además, la fibrosis relacionada con la edad y la calcificación del esqueleto cardíaco pueden determinar diferentes grados de trastornos de la conducción aurículo-ventricular. Otras causas de bloqueos auriculoventriculares están representadas por trastornos neuromusculares, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Lyme y terapia posterior a la radiación. El bloqueo auriculoventricular completo congénito aislado es una enfermedad rara asociada con la exposición a autoanticuerpos maternos. Si se descartan causas extrínsecas reversibles de bradiarritmias o enfermedades subyacentes tratables, la estimulación cardíaca suele ser la terapia de elección en las bradiarritmias sintomáticas. Durante los últimos 20 años, la estimulación cardíaca se ha enfrentado a cambios dramáticos en términos de aumento de las tasas de implantes, desarrollo de tecnología e implementación de indicaciones en la práctica clínica. Mientras que en la década de los 60 y 70 solo se trataron los bloqueos auriculoventriculares, hoy en día la mayoría de los marcapasos se implantan para la enfermedad del nodo sinusal. Después de ser introducido en las décadas de los 80 y 90, la estimulación de doble cámara se ha convertido en la modalidad de estimulación más adoptada en pacientes con enfermedad del nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular. Acá tenemos un gráfico de las tasas de implantes por millón de marcapasos en los habitantes de Suecia. Vemos cómo se ha incrementado en los últimos años. También vemos el porcentaje de distintas indicaciones de marcapaso en Suecia. Vemos cómo ha aumentado la indicación por enfermedad del nodo sinusal y ha disminuido la indicación por bloqueo auriculoventricular. Acá vemos los porcentajes de distintos sistemas de marcapasos implantados en Suecia. Y vemos que actualmente lo que predomina son los marcapasos bicamerales. Acá tenemos un electrocardiograma de una disfunción del nodo sinusal secundaria al uso de ticagrelor. Vemos cómo se producen hasta pausas de 8 segundos. Aquí tenemos un bloqueo completo auriculoventricular durante el periodo REM del sueño. Vemos cómo llegan a tener una pausa de 6.6 segundos y con las flechas se está indicando las P's que no conducen.
La bradicardia es un fenómeno común que puede provocar síncope o varios síntomas menos específicos. Si bien el síncope es común en la población general, la prevalencia de la bradicardia es desconocida, pero puede afectar a casi cualquier persona hasta cierto punto. Solo una pequeña proporción de pacientes buscará consejo médico. El diagnóstico de bradicardia requiere documentación electrocardiográfica de la pausa sinusal, la bradicardia sinusal o el bloqueo auriculoventricular. Cuando los síntomas son poco frecuentes, se necesitan registros prolongados de electrocardiogramas, que a veces requiere la implantación de un grabador de bucle. Las pruebas provocativas pueden ser útiles en algunos pacientes. Acá tenemos un esquema de la estrategia de monitoreo que, según la frecuencia de los síntomas, podemos utilizar el Holter de 24 horas, de 72 horas o el Loop Recorder, implantable incluso, que puede durar hasta un año. También podemos utilizar una estrategia provocativa como el masaje del seno carotidio, el TIL test o estudios electrofisiológicos. El nodo sinoauricular es la estructura dominante del marcapasos en el corazón de los mamíferos. Está dotado de una robusta automaticidad intrínseca, proporcionando excitación eléctrica periódica con un ciclo ampliamente modulado por influencias autonómicas. Una serie de canales de membrana y transportadores contribuyen a la corriente neta de membrana que soporta la actividad eléctrica, cuya periodicidad está determinada por la interacción de dos osciladores denominados reloj de membrana y reloj de calcio, respectivamente. Acá tenemos una representación esquemática de las corrientes de calcio intracelular que contribuyen al marcapaso del nodo sinoauricular. El aumento de la frecuencia cardíaca sirve como el principal impulsor para que el corazón aumente el suministro de oxígeno durante los momentos de mayor demanda metabólica. Sin la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca en respuestas a las demandas metabólicas, se desarrollan limitaciones físicas significativas. Múltiples procesos patológicos y agentes farmacológicos pueden perjudicar esta función cronotrópica del corazón y su marcapasos natural, el nodo sinusal. Las pruebas de ejercicio sirven como una herramienta de diagnóstico útil para detectar y diagnosticar una respuesta cronotrópica anormal. Cuando está presente una respuesta cronotrópica anormal del nodo sinusal, conlleva un valor pronóstico significativo con respecto a la mortalidad y la morbilidad. Acá tenemos un gráfico de la relación cronotrópica y metabólica en sujetos normales. Vemos que aumenta proporcionalmente la frecuencia cardíaca de acuerdo a los requerimientos metabólicos. La enfermedad del nódulo sinusal es la bradiarritmia más común. A menudo se presenta como síncope o limitación del ejercicio y es una razón importante para la implantación de marcapasos. Por lo general es idiopática y una enfermedad del envejecimiento con una incidencia máxima en la 7ª década de la vida, pero puede desarrollarse secundaria a otras afecciones como la insuficiencia cardíaca y el ejercicio crónico de resistencia. La fisiopatología detallada de la enfermedad del nódulo sinusal sigue siendo desconocida. Los estudios han encontrado evidencia de remodelación eléctrica auricular generalizada, y la investigación contemporánea sugiere que los cambios eléctricos celulares y fibróticos pueden ser mediadores importantes de esta remodelación. Existe una asociación importante entre la enfermedad del nodo sinusal y la fibrilación auricular, y las dos arritmias a menudo coexisten, pero la naturaleza de esta interacción sigue siendo una fuente de debate. Acá tenemos un gráfico que muestra cómo disminuye la frecuencia cardíaca intrínseca a medida que aumenta la edad. Acá
Tenemos imágenes de un mapeo electroanatómico de las aurículas, en donde se evidencia un remodelamiento auricular extenso en pacientes con enfermedad del nodo sinusal. Podemos apreciar la apariencia normal del nodo sinusal en el gráfico de la izquierda, y en el de la derecha están comparando el nodo sinusal en ratas de distintas edades. Tenemos una rata de 3 meses, que viene a ser una rata joven, y una mayor de 24 meses. Y vemos cómo en el estudio histopatológico se ve que la rata mayor tiene mayor fibrosis auricular. Un nódulo sinusal sano es el sitio fisiológico principal de la formación de impulsos eléctricos en el corazón, debido a su capacidad para mantener una generación regular de despolarización espontánea a velocidades más rápidas que otros marcapasos cardíacos latentes. La enfermedad estructural o senescencia del nodo sinusal y la unión sino-auricular puede causar la enfermedad del nodo sinusal. Las manifestaciones electrocardiográficas de la enfermedad del nodo sinusal suelen ser intermitentes y pueden pasarse por alto fácilmente. Los 3 patrones electrocardiográficos de la enfermedad del nodo sinusal incluyen: 1. Periodos de bradicardia sinusal espontánea, a menudo pronunciada. 2. Pausas sinusales debido a un paro sinusal o bloqueo de la salida sinoauricular. Y 3. El síndrome de taquicardia bradicardia. No existe un conjunto estandarizado de criterios de diagnóstico para la enfermedad del nodo sinusal. Dado que los síntomas de la enfermedad del nodo sinusal son inespecíficos y el electrocardiograma inicial puede no ser diagnóstico, establecer una correlación entre los síntomas y el ritmo cardíaco subyacente en el momento de los síntomas es esencial para el diagnóstico, siempre que se haya excluido o identificado y tratado cualquier causa potencialmente reversible de disfunción transitoria del nodo sinusal. Los estudios electrofisiológicos invasivos no se utilizan de forma rutinaria para la evaluación de la enfermedad del nodo sinusal, debido a una sensibilidad limitada, y pueden considerarse en pacientes con un desajuste de los síntomas y de los hallazgos del electrocardiograma. Cuando se han excluido las causas reversibles de la enfermedad del nodo sinusal, deben distinguirse, por ejemplo, de la bradicardia fisiológica, particularmente en atletas bien entrenados, el síncope neurocardiogénico con un componente cardioinhibitorio pronunciado, y deben distinguirse de la hipersensibilidad del seno carotidio. La hipersensibilidad del seno carotidio se puede establecer mediante el masaje del seno carotidio, que resulte en una pausa de más de 3 segundos o una caída sintomática de la presión arterial o ambos. Acá tenemos electrocardiogramas de algunos patrones de la enfermedad del nodo sinusal. Por ejemplo, una bradicardia sinusal marcada o pausas sinusales debido a generalmente bloqueos sinoauriculares. Acá tenemos un algoritmo para el diagnóstico de la enfermedad del nodo sinusal. Dentro de los síntomas podemos tener palpitaciones, fatigas, presíncope o incluso síncope. En los hallazgos del electrocardiograma podemos encontrar una bradicardia sinusal pronunciada, pausas sinusales o el síndrome taquicardia bradicardia. Tenemos que descartar que no hayan causas reversibles de estas bradicardias. Podemos también utilizar la prueba de esfuerzo para ver si hay competencia cronotrópica. Y podemos utilizar también el Holter o monitorización electrocardiográfica para tratar de tener un trazado eléctrico en el momento de los síntomas.
Los estudios electrofisiológicos están indicados en pacientes con síntomas compatibles con enfermedad del nodo sinusal y en los que no se ha obtenido documentación de la arritmia responsable de estos síntomas, ya sea mediante monitorización electrocardiográfica prolongada, como por ejemplo el registro Holter. En estos pacientes, las pruebas electrofisiológicas pueden producir información que puede usarse para guiar la terapia adecuada. Las medidas más útiles de la función general del nódulo sinusal son el tiempo de recuperación del nódulo sinusal y el tiempo de conducción sinoauricular. En la práctica, el tiempo de conducción sinoauricular rara vez se evalúa porque representa una medición indirecta. Acá tenemos un estudio electrofisiológico en donde se evalúa el tiempo de recuperación del nodo sinusal. Aquí, en el mismo estudio electrofisiológico, se aplica el método de Strauss para calcular el tiempo de conducción sinoauricular. La asociación de la enfermedad del nodo sinusal y las taquiarritmias auriculares caracteriza el síndrome de bradicardia-taquicardia, que puede resultar en un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y muerte. El envejecimiento y varias enfermedades cardíacas y extracardíacas que tienen el potencial de afectar tanto el miocardio auricular como al ventricular, pueden manifestar su influencia predominantemente en las aurículas, lo que lleva a una miocardiopatía auricular. En estos casos, el mismo proceso patológico que conduce a la disfunción del nodo sinusal puede crear un sustrato favorable también para las taquiarritmias auriculares, que si no están presentes en el momento del diagnóstico inicial de la enfermedad del nodo sinusal, pueden ocurrir con una prevalencia creciente durante el seguimiento. En pacientes más jóvenes sin enfermedad cardíaca estructural evidente, un síndrome de bradicardia-taquicardia puede ser la primera manifestación clínica e inesperada de una enfermedad genética hereditaria aún no diagnosticada, y por lo tanto es necesario un análisis de diagnóstico específico. En el síndrome de bradicardia-taquicardia, la taquiarritmia auricular más frecuente es la fibrilación auricular, mientras que el flúter auricular típico es más raro. En subgrupos peculiares de pacientes, otras taquiarritmias auriculares, como flúter auricular atípico, taquicardia auricular macro-reentrante o focal, pueden estar presentes. En el síndrome de bradicardia-taquicardia, la evolución de las taquiarritmias auriculares muestra claramente un empeoramiento con un aumento de la prevalencia de taquiarritmia auricular asociada a lo largo del tiempo. La terapia farmacológica para las arritmias es de uso limitado, debido a la disfunción concomitante del nódulo sinusal. La modalidad de estimulación utilizada para controlar la enfermedad del nodo sinusal debe elegirse cuidadosamente para minimizar la evolución de las taquiarritmias auriculares. De hecho, mientras que la estimulación ventricular aumenta la incidencia de fibrilación auricular y accidente cerebrovascular, la estimulación de doble cámara con un algoritmo específico para la minimización de la estimulación ventricular y la prevención y el tratamiento de las taquiarritmias auriculares reduce la evolución a fibrilación auricular permanente, hospitalización y muerte. Acá tenemos un ejemplo de enfermedad del nodo sinusal con un patrón de síndrome bradicardia-taquicardia. En este caso, tenemos un flúter auricular típico seguido de una pausa más o menos de 3.8 segundos en donde retoma el ritmo sinusal pero con una bradicardia sinusal. Ahora vamos a hablar del nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular y el área circundante es una parte crucial del sistema de conducción cardíaca. Consiste en tejido especializado ubicado en la base del tabique auricular dentro del triángulo de Koch. La función fisiológica inherente del nodo aurículo-ventricular es retrasar la propagación del impulso cardíaco entre las aurículas y los ventrículos,
y funcionar como un marcapasos de respaldo en el contexto de la disfunción del nodo sinoauricular o el bloqueo aurículo-ventricular avanzado. La conducción del nodo aurículo-ventricular y la actividad de marcapasos están bajo estricto control por parte del sistema nervioso autónomo. Debido a la propiedad única de la conducción decremental, el nodo aurículo-ventricular protege el corazón de una frecuencia ventricular excesiva durante las arritmias auriculares rápidas. Por otro lado, el nodo aurículo-ventricular también es una fuente importante de bradiarritmias y taquiarritmias, y un objetivo para diversas terapias farmacológicas y no farmacológicas de arritmias. Acá tenemos un dibujo, un esquema del nodo aurículo-ventricular que vemos que se encuentra dentro del triángulo de Koch, representado por las líneas rojas. Y acá tenemos un gráfico que muestra la doble fisiología del nodo aurículo-ventricular. Se ha visto que tiene una conducción por una vía lenta y una conducción por una vía rápida. El diagnóstico del bloqueo aurículo-ventricular de primer y tercer grado es sencillo. El bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado posee dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, y se refieren a los patrones electrocardiográficos sobre el comportamiento de los intervalos PR en el ritmo sinusal en secuencias con al menos dos intervalos PR consecutivos conducidos, donde una sola onda P no conduce a los ventrículos. En el bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo 1, describe la conducción aurículo-ventricular visible, diferente y generalmente decremental. El bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo 2 describe lo que parece ser una conducción de todo o nada, sin cambios visibles en el tiempo de conducción aurículo-ventricular antes y después del impulso bloqueado. El diagnóstico del bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo 2 requiere una frecuencia sinusal estable, un criterio importante porque un impulso vagal, generalmente benigno, puede causar una desaceleración simultánea del nodo sinusal y un bloqueo del nodo aurículo-ventricular que puede parecerse al bloqueo tipo 2. El diagnóstico de bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado de tipo 2 no se puede establecer si la primera onda P posterior al bloqueo es seguida por un intervalo PR corto o por una onda P no discernible. Un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo 1 con QRS estrecho es casi siempre nodal, mientras que un bloqueo de segundo grado tipo 1 con QRS ancho por imagen de bloqueo de rama que excluya el infarto agudo de miocardio es infranodal en el 60 a 70% de los casos. Todos los bloqueos aurículo-ventriculares de segundo grado tipo 2 correctamente definidos son infranodales. Un bloqueo aurículo-ventricular 2.1 no se puede clasificar ni en bloqueo tipo 1 ni en bloqueo tipo 2, pero sí lo podemos clasificar en nodal o infranodal de acuerdo al QRS. Tenemos una representación diagramática de las formas de bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado. En el primer gráfico vemos el tipo 1, en donde el PR se va incrementando 230, 270 milisegundos, 300, 320, hasta que hay una onda P que no conduce. Y después otra vez empieza 160 y de ahí empieza aumentando 230, 270, hasta que hay otra onda P que no conduce. Y en el esquema de abajo vemos un bloqueo de segundo grado
tipo 2, en donde el PR prácticamente es constante de 360, 390, 360, hasta que de pronto una onda P no conduce. Acá tenemos el holter de un paciente asintomático que desarrolla un bloqueo AB de segundo grado tipo 1 mediado vagalmente. Como dijimos anteriormente, en la bradicardia sinusal y enfermedad del nodo sinusal no se establece el papel de los estudios de electrofisiología, pero una marcada prolongación del tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido, mayor a 800 milisegundos, es un signo altamente predictivo, pero insensible para el síndrome del seno enfermo. En las alteraciones de la conducción aurículo-ventricular, es decir, el bloqueo aurículo-ventricular, puede ser necesario un estudio de electrofisiología tanto para el establecimiento del bloqueo aurículo-ventricular como la causa principal de los síntomas, como para la identificación del sitio anatómico del bloqueo, que puede dictar la necesidad potencial de estimulación permanente. La predicción del desarrollo de bloqueo cardíaco completo puede no ser posible, pero un intervalo HB superior a 70 milisegundos es un predictor inespecífico del desarrollo de bloqueo aurículo-ventricular de alto grado, mientras que el intervalo HB superior a 100 milisegundos es altamente predictivo, pero con poca sensibilidad. Las pruebas de drogas con adenosina y trifosfato de adenosina y procainamida tienen un rendimiento diagnóstico bastante limitado en pacientes con trastornos de la conducción auriculoventricular. Ahora vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular congénito. Es un trastorno de la conducción cardíaca que se diagnostica en el útero al nacer o dentro del primer mes de vida. Cuando se diagnostica entre el primer mes y el 18º año de vida, se define como bloqueo auriculoventricular infantil. El bloqueo auriculoventricular congénito puede ocurrir en asociación con enfermedad cardíaca congénita concomitante o estar aislada en un corazón estructuralmente normal. Por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular congénito inmunomediado, hereditario o idiopático. La mayoría de los bloqueos auriculoventriculares congénitos aislados son un bloqueo auriculoventricular inmunomediado, debido al paso transplacentario de autoanticuerpos maternos que dañan el sistema de conducción cardíaco fetal. Solo en un tercio de los bebés con bloqueo auriculoventricular congénito inmunomediado existe una enfermedad autoinmune bien definida conocida en la madre. Durante la vida fetal, la ecocardiografía fetal todavía representa el estándar de oro para el diagnóstico del bloqueo auriculoventricular congénito. Los dos principales marcadores pronósticos negativos son baja frecuencia ventricular y la aparición de hidrops fetal. En cuanto al pronóstico, existe un riesgo de insuficiencia cardíaca, síncope y muerte súbita tanto durante la vida fetal como postnatal. La miocardiopatía dilatada representa otra complicación en la historia del bloqueo auriculoventricular congénito, con diferentes etiologías posibles: estimulación permanente del ventrículo derecho y reactivación de la miocarditis autoinmune. Las indicaciones para la implantación de marcapasos en pacientes con bloqueo auriculoventricular congénito son similares a las de la cardiopatía adquirida, con algunas consideraciones técnicas especiales debido a la corta edad, el uso de sistemas epicárdicos versus endocárdicos y el sitio de estimulación. Como perspectiva de futuro, la estimulación cardíaca sin electrodos en niños con bloqueo auriculoventricular congénito puede representar una solución definitiva y una respuesta a muchas preguntas.
El síndrome del seno carotidio representa el 9% de los pacientes que presentan síncope sin explicación en la evaluación inicial. A menudo no se considera como un posible diagnóstico que solo se puede hacer mediante el masaje del seno carotidio, cuando la cardioinhibición y la vasodepresión ocurren con la reproducción de los síntomas. El síndrome del seno carotidio no debe confundirse con la hipersensibilidad al seno carotidio, que es donde el masaje carotidio es positivo en sujetos sin síntomas. El síndrome del seno carotidio cardioinhibitorio se trata bien mediante estimulación de doble cámara, pero la recurrencia del síncope es más frecuente si la prueba de inclinación es positiva. Y el síndrome del seno carotidio vasodepresor se trata con líquidos, sal y reducción de medicamentos hipotensores. Acá tenemos un paciente con una forma mixta del síndrome del seno carotidio, en donde vemos que cuando se le aplica el masaje al seno carotidio se produce unas pausas en la frecuencia cardíaca y también una caída de la presión, produciéndose un síncope. La frecuencia cardíaca puede ser controlada con el uso de atropina, pero igual va a haber una caída en la presión arterial. Acá tenemos un paciente con la forma cardioinhibitoria del síndrome del seno carotidio, en donde es solo la frecuencia cardíaca la que va a tener una pausa en la frecuencia cardíaca tras el masaje del seno carotidio. La presión arterial permanece casi igual durante el masaje del seno carotidio, y igual se produce un síncope. Y vemos que como con la administración de atropina bloqueamos la respuesta cardioinhibitoria, es decir, ya no se produce la pausa y al mantenerse la frecuencia cardíaca ya no va a tener el síncope el paciente. Vamos a hablar ahora de la bradicardia en los atletas. Esta bradicardia sinusal es muy común en los atletas. La evidencia reciente ha demostrado que la hipertonía vagal no es tanto el mecanismo detrás de esta adaptación fisiológica, sino más bien la remodelación intrínseca del canal estructural e iónico del nodo sinusal. Algunos atletas pueden presentar formas extremas de bradicardia, como un ritmo sinusal en reposo de menos de 30 latidos por minuto o pausas sinusales de más de 3 segundos. Incluso si es asintomático, uno puede preguntarse hasta qué punto esto todavía puede considerarse fisiológico, ya que se sabe que los exatletas tienen una mayor probabilidad de desarrollo de bradicardia sintomática y la necesidad de implantación de marcapasos. Mientras que los atletas asintomáticos pueden participar en todos los deportes, el cese temporal en aquellos con síntomas está justificado para medir la resolución de la bradicardia. Si es persistentemente sintomático, se debe considerar la implantación de marcapasos. En aquellos con bradicardia extrema, pero que son asintomáticos, se recomienda un seguimiento más intenso después de la exclusión de las causas subyacentes. Por ejemplo, miocardiopatía infiltrativa, enfermedad de Lyme o sarcoidosis. Acá tenemos una bradicardia fisiológica extrema en un ciclista competitivo. Vemos como en el estudio Holter, la mayor parte del tiempo tiene la frecuencia menos de 50 latidos por minuto. Acá tenemos la prueba de esfuerzo en el mismo atleta, en donde vemos que hay una respuesta cronotrópica positiva, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero también vemos que hay unas pausas sinusales durante el ejercicio asintomáticas. Ahora vamos a hablar sobre el marcapasos. El marcapaso, el ritmo temporal fue introducido por primera vez en 1952
por Sol y sus compañeros de trabajo. Esta técnica que salva vidas se utiliza en una variedad de entornos de cuidados críticos. Se puede lograr mediante electrodos o derivaciones colocadas en el ventrículo derecho o la aurícula o ambas, a través de la vena femoral, yugular o subclavia. La inserción epicárdica de las derivaciones de estimulación se usa con frecuencia durante la cirugía a corazón abierto. Una opción no invasiva es la estimulación transcutánea a través de almohadillas de electrodos adhesivos. Para describir los diferentes alcances de dispositivos de marcapasos implantables, se utiliza un sistema de codificación simple. Más comúnmente se utilizan las primeras 3 o 4 letras del código del ritmo. La primera letra se refiere a la cámara que el marcapaso puede estimular. A, auricular, B, ventricular, mientras D significa la capacidad de estimulación auricular y ventricular. La segunda letra se refiere a la cámara de la cual el marcapaso puede detectar la actividad eléctrica. A, auricular, B, ventricular y D igual, es dual, auricular y ventricular. La tercera letra denota la reacción del marcapasos a un evento detectado. T significa que un evento detectado desencadena la actividad de estimulación del dispositivo. I significa la propiedad inhibitora de un evento detectado al ritmo de la misma cámara, mientras que D significa funciones combinadas de activación y de inhibición. La cuarta letra indica las capacidades de respuesta de velocidad del marcapasos. Si hay una R, muestra que el marcapasos es un dispositivo que responde a la velocidad. Después de las primeras 3 o 4 letras se utiliza la etiqueta DAI si es que el marcapaso es un desfibrilador implantable. En caso de estimulación de resincronización cardíaca, se aplica la abreviatura CRT. CRT-P para el caso de marcapasos y CRT-D para dispositivos desfibriladores. Acá tenemos trazados electrocardiográficos de pacientes con cables simples, auriculares o ventriculares. En el primer registro vemos cómo la espiga se encuentra justo antes de la onda P. Este es un cable auricular. Y en el electrocardiograma inferior vemos cómo la espiga se encuentra antes del QRS. Acá hay trazados electrocardiográficos de pacientes con cables unicamerales y bicamerales. En el de arriba vemos cómo la espiga está justo antes del QRS ventricular, y en el de abajo vemos que hay una espiga tanto antes de la onda P auricular y antes del QRS ventricular. Acá tenemos un algoritmo para decidir qué modo de marcapaso vamos a utilizar según la enfermedad del paciente. Por ejemplo, si tiene una enfermedad del nodo sinusal persistente con incompetencia cronotrópica, podemos utilizar un marcapaso bicameral y lo programamos como DDDR. Como pueden ver, la mayoría de indicaciones son para marcapasos bicamerales. Casi ya no se utilizan marcapasos unicamerales. Vamos a hablar sobre los patrones electrocardiográficos de los marcapasos. Los electrocardiogramas de los marcapasos deben interpretarse de la misma manera sistemática que cualquier otro rastreo de electrocardiograma. Sin embargo, además de los pasos normales, se debe realizar un análisis del modo de ritmo, de cualquier arritmia involucrada, de un mal funcionamiento del marcapasos y de los algoritmos de marcapasos dedicados de una manera escalonada de simple a compleja.
Algunos de estos pasos pueden requerir información sobre el modelo de marcapasos y los parámetros programados. El mal funcionamiento del marcapasos consiste en un mal funcionamiento del ritmo o de la detección. El mal funcionamiento de la estimulación ocurre como una estimulación ineficaz, es decir, pérdida de captura, ya sea en la aurícula o en el ventrículo. En la pérdida de captura, la espiga del ritmo es visible en el electrocardiograma, pero no es seguido por una onda P o un complejo QRS. El mal funcionamiento de la detección consiste en un análisis inferior o excesivo, es decir, un infrasensado o un sobresensado. En el subsensado, la actividad intrínseca, onda P o complejo QRS, no se detecta y la estimulación no se inhibe. Por lo tanto, el estímulo auricular o ventricular ocurre antes de lo esperado, generalmente poco después de una onda P intrínseca o complejo QRS. El sensado excesivo se define como la detección de señales no deseadas por el cable auricular o ventricular. Las fuentes de sobresensamiento pueden ser cardíacas, por ejemplo, un sobresensado de la onda R del campo lejano en la aurícula, un sobresensado de la onda T en el ventrículo. Otras señales biológicas pueden dar un sobresensado, por ejemplo, miopotenciales del músculo pectoral o diafragmático, o la interferencia electromagnética, por ejemplo, el uso del electrocauterio, el uso del resonador magnético. Este sobresensado inhibe el ritmo programado y por lo tanto puede causar una bradicardia y asistolia. Un enfoque sistemático del electrocardiograma con marcapasos es la base para mejorar nuestra capacidad diagnóstica y mejorar el manejo de los pacientes implantados con un dispositivo cardíaco. Acá tenemos una detección inapropiada del marcapaso con inserción de múltiples artefactos en el electrocardiograma. Como ven, parece que fuesen múltiples espigas en el electrocardiograma. Acá tenemos un electrocardiograma de un marcapasos en modo AAI. Como vamos a ver, el marcapaso va a estimular la aurícula. Si es que sensa un estímulo auricular, o sea una onda P, ya no se va a inhibir y ya no va a estimular la aurícula. Acá tenemos un marcapaso ventricular con un electrodo ventricular que se encuentra en el modo BBI. Acá tenemos un marcapaso que se encuentra en el septum alto del tracto de salida del ventrículo derecho. Van a ver, según la morfología del QRS, que es positivo en las derivadas inferiores y negativo en B1. Eso nos indica más o menos que el cable se encuentra en el tracto de salida del ventrículo derecho, en el septum en la parte alta. Según el patrón electrocardiográfico del marcapaso, según el eje del QRS y la morfología del QRS, podemos más o menos determinar dónde se encuentra el electrodo del marcapaso. Por ejemplo, si el QRS tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda y tiene una desviación del eje hacia la izquierda, podemos decir que la estimulación, el electrodo está en el ápex del ventrículo derecho. En general, la imagen de bloqueo de rama izquierda nos indica que el marcapaso se encuentra en el ventrículo derecho. Y así, por ejemplo, si tiene un eje normal, podemos decir que se encuentra en el septum del ventrículo derecho. Si encontramos una S dominante en la derivada 1 y la imagen de bloqueo de rama izquierda, podemos pensar que se encuentra en el tracto de salida del ventrículo derecho.
Si encontramos la imagen de bloqueo de rama derecha, ahí puede ser que el marcapaso haya pasado el cable inadvertidamente al ventrículo izquierdo, o que sea una pseudofusión, un latido de pseudofusión entre el ritmo propio y el del marcapaso, o también puede ser que el electrocardiograma hayamos puesto un poco más arriba los electrodos. Igual, según la morfología de la onda P, podemos decir más o menos dónde se encuentra el electrodo del marcapaso auricular. Por ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma que según la morfología de la onda P, podemos decir que se encuentra en el septum auricular bajo. Acá tenemos un electrocardiograma que muestra la interacción entre el marcapaso y una contracción ventricular prematura, indicado por las flechas rojas. Acá hay un ejemplo de una pérdida de captura intermitente ventricular. No todas las espigas están seguidas por un QRS ancho. Acá tenemos un paciente con infrasensado auricular. Vemos que no todas las espigas auriculares van a producir una onda P. Y además, las ondas P no las está sensando el marcapaso. Acá tenemos una pérdida completa del sensado ventricular. Como ven, las espigas se producen regularmente a una frecuencia regular y prácticamente no detecta ningún QRS propio del paciente. Este es un ejemplo de sobresensado auricular. El electrodo auricular, además de sensar la onda P intrínseca, también está sensando como si fuese una onda P al QRS. Aquí el marcapaso está produciendo un sobresensado ventricular, es decir, todos estos artefactos los está considerando como si fuesen latidos ventriculares y por lo tanto no produce ninguna estimulación ventricular, produciendo una pausa. El seguimiento óptimo de los pacientes con marcapasos requiere un enfoque integrado y un equipo de atención médica capacitado. Se recomienda el seguimiento en persona dentro de las 72 horas posteriores al implante del dispositivo y dentro de las 2 a 12 semanas posteriores a la implantación y anualmente a partir de entonces. Las estrategias de seguimiento remoto ofrecen los beneficios potenciales de la detección temprana de complicaciones del dispositivo, la detección temprana de arritmias significativas y facilitan el seguimiento acelerado para monitorear los indicadores de agotamiento normal de la batería. Para pacientes estables, el seguimiento anual puede ser suficiente. Un equipo de atención médica capacitado con responsabilidades delegadas puede permitir protocolos de seguimiento más eficaces. Acá tenemos justamente un algoritmo de seguimiento de los pacientes que puede ser tanto en persona como remoto. Ahora vamos a hablar un poco de los marcapasos en los niños. Los niños han sido los beneficiarios de las terapias de estimulación desde los días pioneros de la tecnología. Sin embargo, a pesar del hecho de que los implantes de marcapasos pediátricos representan alrededor del 1% de todos los implantes de marcapasos, actualmente no existen pautas dedicadas a la estimulación en esta población. Existen desafíos y necesidades específicas de la terapia de estimulación en niños, como la pequeña estatura y el crecimiento somático continuo de los pacientes pediátricos, la prevalencia de derivaciones intracardíacas y las estructuras anatómicas del corazón, a menudo complejas en niños con una indicación de estimulación cardíaca. Tales diferencias con respecto a los receptores adultos de marcapasos
se reflejan en las decisiones sobre, por ejemplo, la ruta de implantación, electrodos epicárdicos versus endocárdicos, sobre la elección de dispositivos de una sola cámara versus doble cámara, la selección de sitios de estimulación o la programación. Destacan las preguntas sobre la eliminación del cable, que es particularmente importante dado el gran número de reemplazos esperados en pacientes pediátricos. Acá tenemos un algoritmo en donde de los pacientes que serían considerados para la terapia para colocarles un marcapaso en niños. Acá tenemos un niño con la anomalía de Taussig-Bing corregida y a quien se le ha colocado un marcapaso bilateral con colocación de cables epicárdicos. Vamos a hablar un poco de la interferencia electromagnética. A pesar del desarrollo del blindaje específico de los dispositivos electrónicos, así como la preferencia actual por la detección bipolar, la interferencia electromagnética aún puede ocurrir con ciertos marcapasos en ciertos entornos, lo que a su vez puede conducir a una falsa inhibición de la estimulación ventricular con consecuencias potencialmente fatales. Las fuentes más importantes de interferencia electromagnética clínicamente relevantes incluyen el diagnóstico y la terapia médica, por ejemplo, la resonancia magnética, la ablación por radiofrecuencia, la cardioversión, la desfibrilación, la electrocauterización. Dentro del entorno de trabajo tenemos las líneas de alta potencia, los equipos de combustión, desmagnetación, soldaduras. En las fuentes de la vida cotidiana tenemos los teléfonos móviles inalámbricos, los detectores de metales, electrodomésticos como hornos de inducción y dispositivos electrónicos de vigilancia de artículos y otros. ¿En qué medida y si en absoluto cualquier fuente dada de interferencia conduce a una interferencia electromagnética del marcapaso? Depende de varios factores, incluida la duración de la interferencia, la intensidad del campo y el espectro de frecuencias de la fuente. Además, las propiedades del electrodo y la propagación del dispositivo son determinantes importantes. El conocimiento, el reconocimiento y el evitar las fuentes de interferencia electromagnética son de suma importancia, particularmente en individuos dependientes de marcapasos de alto riesgo. Acá vemos la interferencia electromagnética en un paciente con marcapaso que se realizó una resonancia magnética. Acá la interferencia electromagnética durante el uso del electrocauterio. Finalmente vamos a hablar del síndrome de marcapaso. El síndrome del marcapaso es una constelación de síntomas y signos provocados por modificaciones hemodinámicas y biohumorales secundarias a cualquier modificación de la secuencia temporal de contracción auricular y ventricular, inducida por la estimulación artificial. Esta entidad clínica se describió tempranamente después del desarrollo de la estimulación artificial, pero aún carece de una caracterización definitiva. En particular, varios mecanismos pueden inducir el síndrome del marcapaso, más allá de la conducción retrógrada ventrículo-atrial en un paciente con estimulación de una sola cámara, con la interacción de las características del paciente, el hardware, la programación del dispositivo y la terapia farmacológica. El concepto contemporáneo de síndrome del marcapaso está estrictamente conectado con la idea de estimulación fisiológica, para la cual el síndrome de marcapaso representa el extremo negativo. Además, cualquier mejora en la estimulación cardíaca proporciona datos adicionales sobre el síndrome del marcapaso, como la sincronización auriculoventricular, la disincronía intraventricular y la adaptación de la frecuencia cardíaca. Acá tenemos, para finalizar, el ejemplo del pulso venoso yugular en un paciente normal y en un paciente que tiene un marcapaso. Vemos cómo se produce
estas ondas a cañón en el paciente con marcapaso.